Okay, guys, good afternoon once again. Thank you so much for joining this session. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse a esta videoconferencia. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente componente formativo y también vamos a explicar nuestra tercera actividad de aprendizaje. Así que bienvenidos. Ya tenemos un poquito más de las 2, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Muy bien, chicos. Finalizamos entonces la segunda semana. Yo, de hecho, les compartí un correo electrónico en donde les envié los reportes de calificaciones para que todos estén muy atentos a sus calificaciones. Si hay alguna novedad, si de pronto hay algo por corregir, pues por favor me lo indican y yo con mucho gusto hago la corrección o actualizo la calificación si hay que hacerlo. Entonces, recuerden que yo les envío semanalmente estos reportes en donde ustedes se pueden dar cuenta de cómo van sus actividades, si han sido aprobadas o no. En este caso, por ejemplo, en este grupo tenemos varios chicos. Recuerden, los que están en amarillo son los chicos que han aprobado las actividades que se han explicado a la fecha, que ha sido la prueba de conocimiento, el test que ustedes presentaron en la semana 1 y el foro en donde ustedes se presentaron en inglés. Adicionalmente, tenemos por aquí una casillita donde está las calificaciones del documento de identidad. No hace parte como tal del centro de calificaciones, pero es una manera de llevar un control de quién ha subido y quién no su documento de identidad. Recuerden que en este centro de formación nos exigen este documento para hacer un análisis de sus datos, revisar que están bien escritos y obviamente poder realizar el proceso de certificación. Entonces, para los chicos que aún no lo han subido y que quieren obtener su certificación, importantísimo que pues tengan allí su documento. Ahora, hay chicos que tenemos en el curso que son aprendices extranjeros. Si ustedes no cuentan con el documento solicitado, que es el PPT en el caso de los chicos venezolanos o cédula de extranjería para los demás extranjeros, pues no van a poder certificarse. De hecho, tengo un chico que me envió la cédula venezolana y no se acepta ese documento en el curso. Entonces, puede hacer el curso, pero no puede certificarse. Entonces, importante eso, que suban su documento de identidad. Y que estén pendientes, chicos, entonces, de sus calificaciones, lo que tienen aprobado y de, pues, lo que no tienen aprobado. Pueden corregir y volver a subir a la plataforma. Recuerden que a todo va a estar habilitado hasta el día 18 de mayo, así como lo dijimos el primer día del curso y también como está estipulado aquí en el cronograma de actividades, el 18 de mayo, es decir, que nos quedan precisamente esos 18 días para finalizar el curso. Entonces, hasta esa fecha, ustedes van a poder subir todas las actividades porque sé que hay algunos chicos que no han participado en ninguna de las actividades que se ha explicado hasta el momento. Muy bien, entonces, hoy, 1 de mayo, estamos desarrollando esta sesión en línea donde vamos a explicar el tercer componente formativo. Vamos a iniciarlo y vamos a explicar nuestra próxima actividad de aprendizaje, que es la presentación de una rutina. ¿Listo? Ya pudimos trabajar el presente simple, pudimos trabajar los verbos, el verbo to be, los otros verbos. Hoy les voy a explicar un poco acerca de la rutina, cómo crear una rutina, cómo expresar una rutina en inglés. Ok, por aquí me dice alguien que no se escucha. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, se escucha la información que les estoy transmitiendo. Ok, gracias. Vanessa, Lina, thank you very much. Good. All right, so let's start with the explanation of the topic. So remember, Let's Class, we explored the second learning component, which was about introducing yourself. Recuerden que en la sesión pasada vimos este componente formativo en donde aprendimos a presentarnos, que de hecho ustedes lo hicieron a través del foro temático Let's Meet. Entonces, por aquí nos quedó pendiente este segundo módulo que se llama pronombres personales en función del sujeto y del objeto. Vimos el presente simple, vimos también los verbos, cómo conjugarlos en presente simple, las reglas en tercera persona. Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba para saber si efectivamente me entendieron la temática y han estudiado también el componente formativo.
Entonces, hay algo que se llama pronombres personales en función del sujeto y el objeto. Recuerden que nosotros trabajamos ya los pronombres. Los pronombres que ustedes ya se lo saben, los hemos visto en estas sesiones que hemos trabajado. I, yo, you, puede ser tú o usted. He, que hace referencia a un hombre, él. She, que hace referencia a ella, una mujer. It, cuando hablamos de un medio de transporte, de un animalito, de un objeto. We, nosotros o nosotras. You se repite porque puede ser singular, pero también puede ser plural. Y they, ellos. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Este es quien realiza la acción. Yo, tú, él, nosotros, ellos, ustedes. Ahora, chicos, pues resulta que muchas veces necesitamos un pronombre objeto. El sujeto es el que va a realizar la acción, ¿cierto? Como cuando yo digo, yo trabajo en la oficina. Listo. ¿Quién realiza la acción? Yo. Pero resulta que también tenemos object pronouns, que son pronombres objeto. Es decir, a quién va dirigida la acción. Por ejemplo, cuando yo quiero decir que yo amo a mi mamá, yo la amo a ella. Entonces, cuando yo digo a ella, ese es el objeto, el pronombre objeto. ¿Quién hace la acción? Yo. ¿Y quién la recibe? Mi mamá, ella. Entonces, todo lo que tiene que ver con a mí, para mí, o conmigo, o para ella, con ella, por ella, con él, por él, hacia él o hacia ella, hacia nosotros, hacia ustedes, hacia ellos. En ese caso, yo necesito un object pronoun, ¿sí? Entonces, recuerden, subject pronoun es el que realiza la acción, object pronoun es el que la recibe. Y usualmente aparecen después del verbo, ¿cierto? O tal vez después de una preposición. Eso depende de la oración, que tanta información tenemos. Entonces, para cada sujeto tenemos un object, un pronombre objeto. Para I es me. Miren, se escribe ME, pero se pronuncia me. Entonces, cuando yo le digo a alguien, llámame, es decir, que tú me llames a mí, yo no digo call I. No, I es quien realiza la acción. Tengo que decir call me, llámame a mí, porque me es el pronombre objeto, es quien recibe esa acción, en este caso, llamar. Ahora, para you, sí es el mismo. You no cambia. Aunque los tengo por aquí abajito, se los voy mostrando acá. Para you es el mismo. You. I call you later. Te llamaré después. Para he sí cambia. Es him. Him, como con una J al inicio. Him. Para él, por él, con él. I am with him. Yo estoy con él. I am with him. Ahí estoy utilizando un pronombre objeto. Para she es her. Entonces no digo she cuando me refiero a ella o por ella o con ella, sino que digo her. Yo estoy con ella. Entonces digo I am with her, con ella. No digo I am with she, porque she es para ejecutar una acción. Y heard es quien la recibe. It es el mismo, no cambia. The we es as, se pronuncia US, pero, perdón, se escribe US, pero se pronuncia como con una A al inicio, as. You sigue siendo el mismo, you, y they cambia a them. ¿Listo? Entonces, si yo quiero decir yo estoy con ellos, I am with them. No con they, porque they, recuerden que es un sujeto, un pronombre sujeto, y es el que realiza la acción, no quien la recibe. Miremos ejemplos. Let's check the examples. Miren, Ana calls Javier. Yo puedo utilizar la palabra Javier porque está bien, es un, digamos que estoy hablando de un sustantivo propio, es el nombre de alguien, de un nombre. Pero yo no quiero decir Javier, sino con él o a él. Entonces utilizo un pronombre objeto. She calls him. Él lo llama a él. Entonces, ¿cómo voy a reemplazar Javier? Pues con un pronombre objeto, him. Victor and I work with Lucía and Laura. Víctor y yo trabajamos con Lucía y con Laura. En vez de decir Lucía y Laura, yo puedo utilizar un pronombre objeto y digo con ellas. Entonces, ¿cuál utilizaría? Them. We work with them.
para no decir Víctor, para no decir Lucía y Laura, lo reduzco y digo we work, somos nosotros, with them, con ellas. ¿Sí? Entonces, si ven, normalmente el pronombre objeto, bueno, casi siempre va al final de la oración, va después de un verbo, como en este caso, o puede ser después de una preposición, como with. Héctor is looking at Sandra and me. Héctor nos está mirando a Sandra y a mí. Entonces no digo Sandra and I, sino Sandra and me. He is looking at us. En vez de decir Sandra and me, puedo utilizar la expresión us, a nosotras o nosotros. En este caso, pues somos mujeres, nosotras. He is looking at us. Y así es como hablamos de los pronombres sujetos y pronombres objetos. Entonces, para afianzar esta información, voy a dejar un momentico este videito que nos enseña un poco acerca y nos despeja dudas acerca de los subject pronouns and object pronouns. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Me han llegado vuestras dudas a través de mi correo sobre cuándo usar los object pronouns y cuándo los subject pronouns, así que eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Tanto los subject pronouns como los object pronouns son pronombres personales que se diferencian por la función que realizan en la oración. Los subject pronouns son los que realizan la acción sustituyendo al sujeto, y los object pronouns en quien recae la acción. Vamos a repasarlos. Vamos primero con los subject pronouns. I, que significa yo. You, que significa tú. He, que significa él. She, que significa ella. It, que significa ello. We, que significa nosotras o nosotros. You, que significa vosotras o vosotros. Y they, que significa ellas o ellos. Y ahora vamos con los object pronouns. Me, que significa a mí. You, que significa a ti. Him, que significa a él. Her, que significa a ella. It, que significa a ello. Us, que significa a nosotras o a nosotros. You, que significa a vosotras o a vosotros. Y them, que significa a ellas o a ellos. Una pista para diferenciarlos es que los subject van delante del verbo en las oraciones afirmativas y negativas, y los object van después del verbo o después de preposiciones como to, with, at o for, y es en quien recae la acción. Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. En este vídeo solo veremos ejemplos con frases afirmativas, ya que son los más sencillos. She wants to talk to you. Ella quiere hablar contigo. En este ejemplo, she es el subject pronoun, ya que es quien realiza la acción y va delante del verbo siendo una oración afirmativa. ¿Quién quiere hablar contigo? Ella. She. You, en este caso, es el object pronoun, ya que es en quien recae la acción y va después de la preposición to. ¿A quién quiere hablar ella? A ti. To you. I helped him. Yo le ayudé. En este ejemplo, I es el subject pronoun, ya que es el que realiza la acción y va delante del verbo. ¿Quién le ayudó? Yo. I. Him, en este caso, es el object pronoun, ya que es en quien recae la acción. ¿A quién ayudé? A él. Him. You and I will fix it. Tú y yo lo arreglaremos. En este ejemplo tenemos dos sujetos, you y I, que son los que realizan la acción y van delante del verbo. ¿Quiénes lo arreglarán? Tú y yo. You and I. It, en este caso, es object pronoun, ya que es en quien recae la acción. ¿Qué arreglaremos? Ello, it. Ahora te toca a ti. Intenta completar la frase con el pronombre
Okay, so I think it was very clear the subject pronoun and the object pronoun. So you guys have questions about this topic or it's clear? ¿Preguntas hasta aquí? Cuéntame. ¿No? Si quieren las pueden escribir en el chat si hay alguna pregunta o les doy la palabra para que podamos despejar dudas. María dice que todo está claro. Gracias, María, por responder. Entonces, ahí están los subject and object pronouns. Aquí al final, chicos, pues tenemos una actividad de práctica que ustedes pueden desarrollar simplemente para, pues, practicar este tema. Aquí tenemos 5 ejercicios. La idea es que lean las oraciones y escojan cuál objeto de object pronoun sería el correcto o si va un sujeto en la oración. ¿Listo? Entonces ahí se los dejo para que ustedes también, por favor, exploren este componente. Bueno, de hecho, esa era la tarea para esta semana, que ustedes exploraran el componente, revisaran por aquí al final, personal information, que tuvieran en cuenta toda esta información para sí mismo ponerla en práctica en el foro, que he visto que algunos han participado, otros no, algunos mencionaron su familia. Recuerden tener en cuenta los requisitos para esta actividad que hacen referencia a nombre, edad. Recuerden que la edad se trabaja con el verbo to be y no con el verbo have. Me ha tocado devolver algunas intervenciones precisamente por eso. Muy bien, ahora chicos lo que vamos a hacer es que vamos a, por favor, vamos a hacer una prueba en Kahoot sobre el presente simple, a ver qué tanto hemos entendido del presente simple. Entonces les voy a compartir el enlace para que por favor digiten el código y puedan participar en la prueba. Son solamente preguntas relacionadas con el presente simple, los verbos que hemos trabajado y de esta manera podamos revisar si está claro el presente simple, ya que para la próxima actividad necesitamos el presente simple. Entonces, quien quiera unirse, por favor digita el código que aparece allí, un nickname, su nombre, si quieren, y hacemos la prueba. Patricia, pueden poner sus iniciales, la idea es que puedan hacer la prueba, chicos. Esto no es calificable, esto no entra en el centro de calificaciones, es solamente una práctica. Ok, muy bien. ¿Alguien más para esperar? Recuerden, chicos, que deben leer muy bien y seleccionar la respuesta correcta. Ok, la primera dice, he in a school. ¿Cuál sería el verbo correcto en esta oración?
estar en su pantalla, en el computador o en el celular. Muy bien, works. He works in a school. En este caso, recuerden que el verbo cambia, porque como estamos hablando de tercera persona, el verbo debe cambiar. Recuerden que esto lo vimos en la sesión anterior, donde trabajamos las reglas del presente simple en tercera persona. Agregamos S en este caso. Él trabaja en la escuela. Ok, muy bien, chicos. Sigamos. Let's continue. My homework after dinner. Very good. I do my homework. Yo hago mi tarea después de cenar. Recuerden que do no does ni make. En el caso de homework, el verbo que va relacionado es do, no make. ¿Listo? Do. Ok, sigamos. Muy bien, chicos. Vamos con la número 3. I volleyball in the summer. ¿Cuál sería el verbo correcto? Play. Muy bien, chicos. Play. Aunque aquí nadie me contestó play. Me contestaron plays or playing. No. Cuando utilizo playing, debo también tener el verbo to be. I am playing. Eso todavía no lo hemos visto. En este caso es play solito. No lleva S porque es primera persona. Solo lleva S cuando es tercera persona. Es decir, cuando la acción la hace otra persona. Él, ella o eso. Ojo con eso, chicos, que lo vimos la sesión anterior. She TV at the weekend. ¿Cuál sería el verbo correcto? Estamos hablando de ella. Okay, in this case the answer is watches. Solo una persona contestó bien. She watches. Recuerden que como es tercera persona, cambiamos el verbo. El verbo originalmente es watch, pero le agregamos ES porque termina en CH. Es una de las reglas que vimos en la sesión. Lina, muy bien, first place. Vamos con esta, chicos. She, her room. Ok, tidies. Recuerden que había una regla que decía que si el verbo terminaba en Y, lo que hacíamos era revisar la letra anterior. Si es una vocal, no pasa nada. Agregamos ese. Pero como en este caso es una consonante, que es la D, lo que hacemos es cambiarlo por I latina, ES. ¿Listo? Entonces, esa es otra regla. Por favor, estudiar las reglas, chicos. Tidies. También una oración afirmativa. Ok, bueno, esto es negativo. Okay, good. In this case, the answer is doesn't want. Recuerden que el verbo auxiliar del presente simple es el do o el does. Pero como estamos hablando en tercera persona, utilizamos el does. En negativo sería doesn't. Y el verbo queda normal, no cambia. Muy bien a los chicos que lo hicieron de manera correcta. Vamos con la siguiente. She a shower after breakfast. A shower es tomar una ducha. Vamos a ver cuál sería la respuesta.
Very good. She doesn't have a shower after breakfast. Doesn't es la negación en tercera persona. Si es primera persona, utilizamos el do. Y en el caso de la negación sería don't. Digamos, she eating vegetables. A ver, a ella no le gusta. A ella no le gusta. Ok. She doesn't like. Lo mismo. Doesn't cuando es negación en tercera persona y like es el verbo gustar. No cambia. Muy bien, María Patricia por aquí también subió de puesto. Miremos esta. We, Spanish, we study Chinese. Nosotros no estudiamos. Ok, we don't. Aquí en este caso utilizamos el don't porque es negación, ¿cierto? Y el study no cambia. Recuerden que solo cambia cuando es afirmación, pero como esto es una negación, el verbo queda igual. Study no cambia, solo en afirmaciones. Muy bien, sigamos. She in the school canteen, she takes a pack lunch to school. Ok, ya no. Muy bien, en este caso, she doesn't eat. Ella no come. Es una negación, está en tercera persona. ¿Cómo sabemos que es tercera persona? Porque el pronombre es she. She va con does. Y como es negativo, doesn't, pero algunos me pusieron eats con S. Recuerden que la S se agrega solo si es afirmativo. Esto es una negación. Doesn't implica que la oración es negativa. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ok. Where Pablo live. ¿Cuál sería el auxiliar? Me falta la pregunta. ¿Será do o será does? Muy bien, es does. Recuerden que cuando hacemos preguntas en presente simple, que esto lo expliqué en la sesión pasada, el auxiliar puede ser does o puede ser do. ¿De qué depende? ¿Cuál es de estos dos? Pues del pronombre. Si Pablo es él, es como si yo dijera he. Entonces, el auxiliar es does. Si aquí en vez de Pablo estuviera I o you o they, sería do. Estos no, porque esto es verbo to be, esto no es, aquí estamos hablando del verbo vivir, no del verbo to be, que es el cero estar, ¿listo? Entonces, no se confundan con el to be y los demás verbos, son diferentes. What time you go to school? ¿Cuál sería el auxiliar correcto? El verbo es go. Vamos a ver. Ok, correct. Do. Como el pronombre es you, no es tercera persona, utilizamos do. What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? Utilizamos do. Muy bien. Algunos me pusieron does. Recuerden que does es para tercera persona. He, she, it. Y aquí el pronombre es you. Entonces, ojo con eso. Que lo están confundiendo, chicos. Ok, avancemos. Aquí el pronombre es un perro. ¿Cuál sería el auxiliar?
Muy bien, en este caso es does, solo una persona contestó bien. Does, ¿por qué? Porque estamos hablando de un perrito. El perro es it y el pronombre it va con el auxiliar does, no con do. Do es para primera, segunda persona y tercera, pero el plural, no el singular. Ok, sigamos por aquí. Tenemos para completar una pregunta con el pronombre it. Sería do o does. Y el verbo muy bien. El pronombre que el auxiliar que vamos a utilizar es el das. Teníamos dos opciones. Pero recuerden que el das es para pregunta en este caso. Y como es una pregunta, el verbo no cambia, queda like. No se le pone S. Eso solo es para las afirmaciones. No entiendo por qué me escribieron do. Y do es para otros pronombres, no para la tercera persona, chicos. Hay que estudiar este tema. Muy bien, sigamos. Let's continue. Lina, you are on the top. Estás en el primer puesto. Muy bien, you es el pronombre. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? ¿Será do o does? Ok, do. Muy bien. Ya sabemos que con el pronombre you, el auxiliar es do. Y el verbo, en este caso, es like. Teníamos que identificar si el verbo cambia o no cambia. No cambia, queda en su estado original. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Solo cambia cuando son afirmaciones. Muy bien, Lina fue la más rápida en esta ronda. 4 preguntitas más y finalizamos. Aquí el pronombre es parents. Parents son papás, es decir, ellos. ¿Cuál sería el auxiliar para ellos? ¿Será do o será does? Muy bien, en este caso es do porque estamos hablando de ellos, tus papás, y have porque el verbo no cambia, solo cambia en oraciones afirmativas. En preguntas no cambia, queda igualito, have, tener. Ok, vamos finalizando con el pronombre she. ¿Cuál sería el auxiliar? ¿Será do o does? ¿Será que el verbo cambia o no cambia? Ok, tenemos entonces, aquí sí ya mejoramos, ¿cierto? Ya la mayoría contestó de manera correcta. Das, perfecto, porque como estamos hablando de ella, she siempre va con das y el verbo no cambia, like. Does she like hamburgers? ¿Le gustan a ella las hamburguesas? Muy bien, chicos, vamos entendiendo. Vamos con estas últimas oraciones, puntos dobles. He to music in the morning. Es una oración afirmativa. Sería el verbo correcto. Muy bien, listens. Agregamos S. El verbo sí cambia aquí. ¿Por qué cambia? Pues porque es una afirmación, está en tercera persona. ¿Cómo cambia? Agregándole S. Listens, escuchar. Escucha música. Muy bien. Ok, next one. Puntos dobles. He, basketball. Play basketball. Bueno, la negación, ¿cómo quedaría en este caso? Excelente.
She, bueno, en este caso he, perdón, doesn't. Recuerden que does es el auxiliar de he, she, it. Y en negativo sería doesn't o does not, es lo mismo. Y la última para finalizar el juego, chicos. ¿Cuál sería el auxiliar correcto para we? Muy bien, do, excelente. Do we have any English homework? ¿Tenemos nosotros tarea de inglés? Entonces utilizamos el do porque we es el pronombre. Entonces, chicos, por favor, sigan estudiando, sigan practicando el presente simple porque veo que algunos todavía no tienen claras las reglas, no tienen claras, bueno, las reglas yo entiendo que no son sencillas, eso toma tiempo, pero por lo menos los auxiliares sí es muy importante que los vayan identificando. Mira, muy bien, congratulations, you got the first place. Obtuviste el primer lugar. Por acá tenemos los puestos, primer, segundo y tercer lugar. Chicos, gracias por haber participado. Algunos veo que sí han entendido la temática, que han estudiado, otros por ahí están un poquito confundidos. Chicos, hay que seguir practicando porque si no, no van a poder avanzar. Si hay dudas, me pueden preguntar, yo con mucho gusto los asesoro. Muy bien, chicos. Eso entonces en cuanto al presente simple. Vamos ahora a explorar el componente formativo que corresponde a esta semana, que es la semana número 3. Para este caso vamos a trabajar el componente formativo. This is what I do every day. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que hago todos los días. Entonces vamos a explorar ese componente formativo que tiene esta temática. La podemos ver en pantalla. Preposiciones de tiempo, prepositions of time. ¿Por qué es importante ver las preposiciones de tiempo? Porque ustedes van a hablar de su rutina. Y obviamente, cuando no hablamos de rutinas, hablamos de actividades programadas. Yo me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo. Como digo, a las 6 de la mañana. Ahí necesito una preposición de tiempo. Yo estudio los viernes. Yo estudio inglés los viernes. I study English Fridays. Los viernes. ¿Cómo digo los viernes? Necesito una preposición de tiempo. Entonces vamos a iniciar trabajando las preposiciones de tiempo y les voy a mostrar algunas actividades que hacen parte de una rutina para que ustedes también empiecen a construir su propia rutina. ¿Listo? Entonces, iniciemos con las preposiciones de tiempo. Prepositions of time. ¿Para qué me sirven, chicos, las preposiciones de tiempo? Son palabras que me ayudan a expresar en qué momento sucede algo, una acción. Tenemos por aquí las más comunes que son in, on y at. Esas son las tres más comunes. Obviamente hay más preposiciones, pero estas son las que más utilizamos. Entonces, in en general la utilizamos para diferentes contextos. On cuando es algo muy específico y at cuando es algo súper específico. Ya vamos a ver las diferencias entre las tres. Entonces, empecemos con in. In lo utilizo para hablar de periodos cortos que pueden ser, periodos que pueden ser cortos o largos, no importa. Para hablar de periodos de tiempo, para hablar de los años, cuando yo quiero hablar de un solo año, solo cuando menciono el año, más no el mes y el día, solo el año, para hablar de los meses y para hablar de las estaciones de año, utilizo in. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo viajaré en mayo. I will travel in May. Como estoy refiriéndome solo al mes, utilizo in, no on ni at. Yo estudiaré en el 2027. I will study in 2027. Como me estoy refiriendo solo al año, utilizo in. ¿Listo? En esos casos, utilizo in. On. Lo utilizo prácticamente para todo lo que termina en day, birthday, Friday, por ejemplo, para los días de la semana que ustedes lo van a emplear porque van a necesitar hablar de su rutina, van a utilizar la preposición on. Por ejemplo, yo estudio los sábados. I study on Saturdays.
Utilizo la preposición on porque es la que necesito para hablar de un día de la semana. Pablo está libre los sábados. Pablo, it's free on Saturdays. See you on Friday. Nos vemos el viernes. See you on Friday. No digo in Friday, sino on Friday. Y at la utilizo sobre todo para las horas. Como ustedes también van a utilizar horas en su rutina, ¿sí? La idea es que especifiquen también a qué hora realizan ciertas actividades, como levantarse, como almorzar o acostarse a dormir. Entonces la preposición que van a emplear es at. He leaves school at 5 in the afternoon. Él sale de la escuela a las 5 de la tarde. O yo me levanto a las 5 de la mañana, sería I wake up or I get up at 5 a.m. or at 5 in the morning. ¿Listo? Entonces, on para los días de la semana, at para las horas, in cuando hablo de meses o años. Por acá ustedes van a encontrar en la plataforma otras preposiciones, como por ejemplo by, que también de hecho la pueden utilizar para las horas, pero es más usual el at. I have to arrive by midnight. Yo debo llegar para la medianoche. Es decir, es como ese tiempo justo, en el momento justo. By. Until también es una preposición y hace referencia a hasta. Por ejemplo, los que trabajan. Yo trabajo hasta las 5 de la tarde. I work until 5 p.m. ¿Listo? Entonces este until quiere decir hasta. Since es desde. Entonces yo trabajo desde las 8 de la mañana. I work since 8 a.m. ¿Listo? Since quiere decir desde el momento en el que inicia una acción. Until es hasta el momento que finaliza. For es otra preposición que me indica la cantidad de tiempo en la que se realizó algo, una actividad. Por ejemplo, hacer ejercicio. I exercise for 1 hour or for 2 hours, for 5 hours, for 30 minutes, por 30 minutos, por 5 horas, por 1 hora. Before quiere decir antes, es decir, que es una acción que yo realizo antes de otra. I sleep before have lunch. Yo duermo antes de almorzar. O después, que sería after. After es después, before es antes. Entonces, si yo hago una siesta después de almorzar, utilizo la palabra after, que es la preposición que habla de después. I take a nap, yo tomo una siesta after lunch, después del almuerzo. Y during es otra preposición, esta traduce durante. Por ejemplo, the young people had a lot of fun during the boat ride. Los jóvenes se divirtieron mucho durante el paseo en barco. Ahí utilizo la preposición during. O yo veo televisión durante el almuerzo. I watch TV during the lunchtime. Ahí sería la preposición during. Esto está en este primer módulo del componente número 3, en donde hablamos de preposiciones de tiempo. Para la rutina, ustedes sobre todo van a mencionar on y at, porque hablamos de días de la semana y de algo muy específico que son las horas en que se desarrollan las actividades. Y por acá tenemos algo que se llama What do I do during the day? Que básicamente es un banco de vocabulario de rutinas personales. Por ejemplo, ¿qué verbos están relacionados con mi rutina? Levantarme. ¿Cómo digo levantarme en inglés? Get up. Entonces quedaría la oración. I, porque soy yo la que me levanto a esa hora. I get up at 6 a.m. Brush. Brush es el verbo cepillar. I brush my teeth. Yo lavo mis dientes. Get a bath. Get a bath quiere decir bañarse. Hay diferentes maneras de decir bañarse. Puede ser have a bath o take a shower. Hay varias maneras. Wash es lavar.
el verbo lavar, entonces puede ser wash my hands, lavarme las manos, wash my face, lavarme la cara. Por acá tenemos get dressed. Get dressed es el verbo vestirse. Entonces, ¿cómo lo conjugo en presente simple? I get dressed. Yo me visto. Puede ser después de bañarme. After having a shower. Have breakfast es el verbo desayunar. Solo la palabra breakfast quiere decir desayuno. Pero como yo lo voy a utilizar en un verbo, tengo que poner el have. I have breakfast. Yo desayuno. Shave, afeitarse. Make the bed. Yo no digo do the bed, sino make. Utilizo el verbo make para hablar de tender la cama. No es hacerla de fabricarla, sino organizarla, tenderla. Make the bed. Go to work, ir al trabajo. Go to work. Take the bus, para los que toman bus, take the bus, esta es la forma correcta. Gardening, que es el tema de jardinería, de pronto alguien de acá lo hace. Take photos, tomar fotografías. Drive a car, yo puedo decir I drive to work, yo manejo o conduzco hasta mi trabajo. Have lunch es el verbo almorzar. Have breakfast es desayunar. Have lunch, almorzar. Cook, tal vez alguno de ustedes cocina, entonces pueden utilizar el verbo cook o pueden utilizar el verbo prepare. Prepare my breakfast, prepare my lunch. Pueden, de hecho, hablar de la comida. Listen to music, read a book, leer un libro, write, escribir. Have dinner, ya es lo que hacemos en la noche, cenar. Y go to bed quiere decir ir a la cama, es decir, cuando ya me voy a dormir. Go to bed. Entonces aquí ustedes van a encontrar algunas de las acciones que hacen parte de una rutina. De hecho, por aquí les voy a dejar una actividad que pueden hacer en su tiempo libre y es de ir señalando las actividades de la rutina de acuerdo a las imágenes. Por ejemplo, I wash my hands. ¿Cuál imagen hace referencia a wash my hands? Pues lavarme las manos, ¿cierto? Entonces, 1, wash my hands. Dice, I walk with my dog. Este I walk with my dog hace referencia a caminar con mi perro o dar un paseo con mi perro. Aquí tengo el dibujito, lo uno. ¿Listo? Esto es simplemente para que ustedes obtengan más vocabulario y empiecen a identificar actividades que hacen parte de la rutina. ¿Sí? Entonces, ahí se las dejé en el chat. Si quieren, la pueden hacer, es simplemente para practicar. Y por acá también les voy a dejar esta actividad que es de organizar oraciones que están relacionadas con rutinas. Entonces, ¿qué deben hacer? Tener en cuenta el presente simple, ¿no? Que ya lo hemos venido trabajando. Si es una oración afirmativa, empiezo con el pronombre. Luego, el verbo. I go. ¿A dónde voy? Ahí debe haber un lugar. ¿Cuál de todas estas es un lugar? Home. I go home. Les acabo de mencionar las preposiciones. Dijimos que at es la preposición para las horas. At y 10, vimos los números, 10, at 10 o'clock. Y esta es una oración afirmativa en presente simple que hace referencia precisamente a las rutinas. Yo voy a casa a las 10 en punto. O'clock quiere decir 10 en punto. Entonces hay dos ejercicios que también ustedes pueden hacer para practicar tanto el presente simple como las rutinas. ¿Listo? Ahí se los dejo. Muy bien, chicos. Preguntas hasta aquí acerca de las rutinas, acerca del presente simple, acerca de lo que hemos trabajado, las preposiciones. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok. Muy bien, antes de explicarles la actividad, les voy a mostrar algo muy importante que deben incluir en esa actividad y son los adverbios de frecuencia. ¿Qué son adverbios de frecuencia? Son palabras que me sirven para expresar qué tan frecuentemente yo hago una actividad, cada cuánto la hago. Entonces, ustedes están viendo en pantalla esta gráfica que nos muestra esos adverbios de frecuencia.
En la primera, digamos en el top, tenemos always, que significa siempre, siempre. Si ustedes van a utilizar always es porque es una actividad que tiene mucha frecuencia, de hecho el 100% de la frecuencia. Por ejemplo, yo siempre me lavo los dientes en la mañana. I always brush my teeth in the morning. Entonces puedo utilizar el always. Si ustedes van a hablar de actividades que usualmente hacen, entonces pueden emplear la palabra usually. Usually quiere decir usualmente. Often ya baja un poquito la frecuencia. Often quiere decir a menudo. Sometimes ya va como en un 50%, que es a veces, sometimes, puede ser 1, 2, 3 veces a la semana o al mes. Hardly ever quiere decir casi nunca. Y never quiere decir nunca, es decir, que es 0% de frecuencia. Por ejemplo, yo nunca fumo. I never smoke. O yo a veces hago ejercicio. I sometimes do exercise. Entonces, la idea es que ustedes puedan también, perdón, un momentito. Entonces, la idea, chicos, es que ustedes puedan emplear estas palabras en su actividad. Como ustedes van a expresar la rutina, lo que hacen, ¿sí? Su día a día, pues también deben incluir los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia también tienen una ubicación especial en las oraciones. No es que yo los voy a poner en cualquier parte, no. Debo ubicarlas después del pronombre y antes del verbo. I always go. I usually play. I often drink. I sometimes cook. ¿Sí? Va en medio del pronombre y del verbo. Hay algunas como, por ejemplo, sometimes, creo, que puede ir al inicio o al final, pero en general los adverbios de frecuencia tienen un lugar en la oración. ¿Listo? Entonces, por favor, inclúyanlos en su actividad. Muy bien, chicos, voy a explicarles en qué consiste la actividad para que la podamos desarrollar. Es la presentación de una rutina diaria. Entonces, la idea es que ustedes primero organicen su rutina en español, ¿sí? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué actividades hacen diariamente? Una vez lo hagan, pues ya puedan hacer la traducción ustedes solitos. Traten de no usar traductores ni pues ninguna herramienta de inteligencia artificial que les cree la actividad, sino que ustedes mismos hagan la actividad con lo que han aprendido. Deben hacer una presentación con diapositivas. Algunos chicos me han enviado simplemente un texto y ya. No, tiene que ser una presentación de diapositivas. Puede ser en PowerPoint, Image, Genially, Prezi, Canva. Bueno, hay diferentes herramientas que sirven para crear diapositivas. Deben incluir los siguientes elementos. Una diapositiva en donde estén sus datos, y las otras diapositivas en donde ustedes muestren su rutina, ¿sí? Con oraciones simples, cortas y acompañadas de imágenes, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes también incluyan imágenes. Esas imágenes pueden ser sacadas de internet o también pueden ser imágenes propias. Yo he visto algunas rutinas donde los chicos han incluido imágenes reales, ¿sí? Pero pues eso ya depende de ustedes. Si ustedes quieren hacerlo así, está bien. Si ustedes quieren incluir imágenes tomadas de internet, también está bien. Muy bien, pueden incluir elementos gráficos, la idea es que sean textos cortos, no textos con mucha letra, porque pues estamos en nivel 1 y la idea es que sea algo sencillo. Deben haber al menos 10 diapositivas y por favor tratar de cargar el documento en PDF y no en otro formato, pues para que no tenga que descargarlo. Recuerden que eso puede generar virus en mi computadora, entonces preferiblemente que sea en PDF. Les voy a mostrar un ejemplo de la actividad, ¿sí? Esta es de nuestro compañero Edwin de Jesús. Él ya envió la actividad y aquí la tengo para mostrarla como ejemplo. My daily routine. Esto quiere decir mi rutina diaria.
Y él por acá hace una pequeña introducción. Hello, my name is Edwin. This is my daily routine from Monday to Friday. De lunes a viernes. Por aquí la dividió en morning routine, que es lo que él hace en la mañana. I wake up, el verbo wake up quiere decir despertar. Yo puedo decir I wake up o puedo también cambiar este verbo por get up. Está bien, los dos son apropiados. I take a quick shower, tomo una ducha rápida. I go to the gym at 5:30. Entonces, ahí estamos utilizando el presente simple y también Edwin está utilizando las preposiciones como at en este caso para hablar de las horas. Él aquí incluyó las imágenes, ¿sí? Pues porque deben estar acompañadas las diapositivas de imágenes. I make breakfast. I usually eat. Miren, usually, recuerden que deben incluir los adverbios de frecuencia. ¿Qué tan frecuente hacen esas actividades? Ahora, no quiere decir que en todas las oraciones deban haber adverbios de frecuencia, pero sí en algunas. Before work, miren, aquí estamos utilizando otra preposición de tiempo que vimos hoy. Before, que es antes. I take another shower at 7 a.m. Yo tomo una ducha o otra ducha a las 7. I start working, I finish work. También estamos utilizando presente simple, preposiciones y horas. For lunch, I usually go home. Para almorzar, yo usualmente voy a casa. Otro de los adverbios de frecuencia. Sometimes, también lo vimos hoy, otro adverbio de frecuencia que significa a veces. Sometimes I go to a restaurant. ¿Qué come? I eat pizza or cazuela. En la noche, before going to bed, I watch TV, actividades que hace en la noche. I like watching series. I talk to my wife. Y hablo con mi esposa. Y acá, I go to bed at 10 p.m. ¿Listo? Entonces, en eso consiste el crear una rutina. No es solamente enviar el texto y ya, sino que ustedes también armen unas diapositivas. Aquí también tenemos otro ejemplo de otra compañera. My name is Ludivia and today I'm going to talk about my daily routine. Ella puso una foto de ella in the morning, que hace en la mañana, actividades que hace durante esta parte del día, por aquí también las horas, preposiciones, adverbios de frecuencia, miren, sometimes, usually, normalmente esos son los que se usan, sometimes, usually, pero ustedes pueden utilizar often o always, cualquiera de los que vimos el día de hoy. Y si ustedes se fijan, pues nuestra compañera lo acompañó de imágenes. Esa es la idea, imágenes alusivas a los que ustedes están mencionando en la rutina. ¿Listo? En eso consiste la actividad, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, novedad, comentario que quieran hacer respecto a la actividad o a la temática? Creo que ha sido bastante claro. Igual ustedes también pueden encontrar en la guía de aprendizaje las orientaciones y los requerimientos para aprobar la actividad, los pasos para desarrollarla, pero considero que he sido bastante clara con los requisitos. ¿Listo? Presente simple, adverbios de frecuencia. La actividad debe ser en diapositivas, no es un texto en Word, no, ni tampoco un texto ahí en la plataforma, es una presentación de diapositivas. Ok, María, claro que sí. ¿Cuál es el plazo máximo? El plazo máximo, bueno, pues esta es la actividad de esta semana, pero recuerden que todas las actividades se cierran el 18 de mayo. El 18 de mayo, aquí se los voy a escribir, es la fecha límite para que ustedes envíen las actividades, cualquiera de las que yo he explicado y la que nos falta todavía, que es la última. A la medianoche, a las 11:59 se cierra la plataforma y ya no hay chance de volver a enviar actividades. Entonces, pues yo lo que les recomiendo es que las vayan haciendo de manera progresiva. Cada semana vayan desarrollando la actividad que corresponde a esa semana. ¿Listo? Aquí aparece fecha límite, 18 de mayo. Muy bien, sí, hay que estudiar un poquito más, hay que practicar, yo por eso les dejo ejercicios para que practiquen. En internet hoy en día tenemos muchas herramientas para practicar, entonces mi consejo es que estudien el material de apoyo, revísenlo, hagan ejercicios y pues traten de hacer su rutina solitos, sin ayuda de, no sé, de un traductor, solamente con palabritas muy clave, porque obviamente pues ahí de pronto vocabulario desconocido,
pero la idea es que ustedes mismos formen las oraciones y hagan su actividad. Bueno, chicos, vamos finalizando, ya se nos cumplió la horita. Gracias, María, claro que sí. La idea es que ustedes estudien y sigan practicando. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Yo sé que es un día festivo, sin embargo, yo grabé la sesión y apenas esté lista, la pueda descargar, se las comparto para que ustedes puedan ver nuevamente la explicación y obviamente los chicos que no asistieron el día de hoy puedan pues revisar lo que se explicó el día de hoy. So thank you very much for coming today. I hope you have a very good weekend. Que tengan un feliz fin de semana. Por aquí Alexis me está preguntando por la lista. Claro que sí, Alexis. Ya la vuelvo a enviar a WhatsApp o si quieres me escribes por WhatsApp y yo te la comparto el listadito de verbos. Thank you very much, everyone. Have a very good weekend. Bye bye. Que tengan un feliz fin de semana y nos encontramos nuevamente la otra semana. Goodbye.